entendemos que es el Señor el que quiere hablarnos a nuestras vidas. Amén. Así que les pido que me acompañen en la palabra de Dios, en Salmo 91, un salmo muy conocido. A ver, que yo mientras lo voy buscando, lo tengo acá marcadito. El que habita en el abrigo de Elohim morará bajo la sombra del Shaddai. Y diré yo a Yahweh, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del pajarero, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga será su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000, pero a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, por cuanto has puesto a Yahweh, que es mi refugio, a Elohim, por habitación tuya. No te sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará tu morada, pues sus ángeles mandarán cerca de ti, que te guarden en todos los caminos, sobre las palmas te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Y hasta ahí les quiero leer. Me voy a poner cómoda. Quiero que arranquemos desde esta parte. Les comparto muy brevemente. Yo leí la versión textual, que es por lo general la que más se acerca a lo que realmente el Señor quiere hablar. Y le cuento muy brevemente, como siempre lo hago, cómo nació esta palabra. Nuestro pastor me habla acerca de cuando tenía que predicar, y yo meditaba: Señor, ¿qué quieres hablar? Señor, ¿qué quieres hablar? Y ya en un momento sentía como el rey Saúl. Yo empecé: ay, Señor, ya no escucho tu voz, ya no sé lo que me quieres decir, lo que quieres hablar. Y así, en esa crisis emocional que uno a veces entra. Y me despertó el Señor con este pasaje, con las primeras líneas, las dos primeras oraciones. El que habita al abrigo del Elohim morará bajo la sombra del Shaddai. Y diré yo a Yahweh, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Pero obviamente no en esta versión con todas las versiones y nombres del Señor, sino que me venía esta primera dos versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero yo siempre lo recitaba mal, no sé si a ustedes le pasó, pero a mí me pasaba, que estábamos frente a una circunstancia y decíamos: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y venía esa palabra constantemente a mí. Yo decía: ay, sí, Señor, quien está en vos no le va a pasar nada, básicamente parafraseando. Y el Señor me seguía hablando, y yo decía: Señor, ¿qué es lo que querés hablar? Y cuando yo abro la palabra del Señor y veo que dice: el que habita al abrigo de Elohim morará bajo la sombra del Shaddai. Y ahí yo me quedé pensando, porque en la primera oración es como una oración condicional. O sea, para que suceda una cosa, tiene que primeramente suceder otra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces el Señor hablaba esto a mi corazón. Para que pase esto, para que yo more bajo la sombra del Omnipotente, debe pasar algo primeramente. El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces yo meditaba en esto y decía: claro, para que suceda esto tiene que haber. Entonces, cuando voy a la versión textual y me habla de estos tres nombres particulares del Señor, ahí es cuando yo empecé a leer lo que el Señor quería hablar a mi corazón. No quiero decir ninguna herejía, sino hablar lo que el Señor habló a mi corazón. Cuando decimos el que habita, la palabra habita
deviene, tiene la misma etimología de la palabra haber o haberé, que viene de tener, de poseer. Y hace referencia, la esencia misma de la palabra hace referencia a tener algo de manera reiterada, de manera reiterativa. En este sentido se habla del lugar que tenemos y que habitamos de forma frecuente, no de recurrir de forma esporádica, sino regularmente, de forma permanente, no como un lugar transitorio, sino que permanece, reside en ese lugar de forma constante. Hasta acá vamos, habitar. El que habita, el que frecuenta ese lugar de manera permanente. Por lo general, ya le decía como al principio, tomábamos esta palabra habitar, o solo me pasaba a mí, tomábamos como el sinónimo de morar. El que habita o es el que vive, mora, vivir. Entonces cuando yo leía esto, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasaba, que de pronto decíamos, pero son sinónimos, habitar y morar. Entonces como que resultaba redundante. El que habita, el que mora, y es entonces el que mora. ¿Y por qué no dijo directamente el que habita? O era como redundante la frase. Y eso es lo que me llamaba la atención, hasta que empecé a leer con otros ojos. Cuando habla de habita, habla del lugar que recibimos de manera permanente. Cuando se refiere al, no sé si a ustedes les pasó, yo siempre leía como el que habita en el abrigo. Y en realidad la palabra, y busqué bastantes traducciones, y en todas dice lo mismo, el que habita al. Y al es como la unión, ¿sí?, entre a y él, por eso es al. Y hace referencia a que nosotros vamos hacia ese lugar. No es que yo habito o que yo voy adentro de, en este caso del Señor, en este caso de Elohim, sino que voy a Él, el que habita al, no el que habita en. ¿Me van siguiendo? Digan, levanten la manito, digan amén, si voy entendiendo. Es un chino. A mí al principio también me resultaba un chino, porque esto puntual, él y en, es algo que a mí el Señor me hablaba. Cuando hablamos de al, es que nosotros vamos, el que habita al abrigo, el que se va hacia ese lugar, no el que está en. Se refiere a que nosotros vamos a ese lugar, no que debemos entrar en ese lugar, sino que vamos a ese lugar de manera externa. Es como cuando el Señor dijo, cuando Jesús dijo, yo subo al Padre, yo voy al Padre. Ustedes no pueden venir a mí, yo voy al Padre. ¿Y dónde es ese lugar? Lo vamos a ver más adelante. Cuando dice abrigo de Elohim, de león en realidad. La palabra hebrea que se usa en el Salmo 91 para referirse al abrigo en el original es seter, que significa el lugar secreto, un escondite, un velo, una cobertura, una protección. Viene de un verbo que significa esconder, mantener cerrado, escondido, es el secreto. El pasaje bíblico lo describe al Señor en esa parte con el nombre de león, que significa, por eso en las traducciones comúnmente lo vemos como altísimo, como la descripción, es un nombre altísimo, pero significa el Dios del cielo, de la tierra, de las alturas. En este contexto menciona a Dios en una de sus características, haciendo referencia a las alturas. Cada nombre del Señor significa una faceta, una característica puntual de Él. Cuando nos referimos entonces, quien habita al abrigo del Altísimo,
Estamos refiriendo de aquel que tiene la capacidad de ir constantemente a ese lugar secreto, donde es en las alturas. Muchas veces nos predicaron de las alturas. Yo particularmente hay una predica que guardo en mi corazón de hace un par de años atrás del pastor Roberto. Viste, me acuerdo de tus prédicas. De las prédicas que habló de Eclesiastés. Y él habló de todo lo que está debajo del sol. Tiene su tiempo y tiene su hora, que es efímero, que se pierde con el paso del tiempo, pero lo que está sobre el sol es lo eterno, es lo que el Señor determinó para nosotros, para sus hijos, y que eso no perece, sino que es eterno. Pero no me voy a detener específicamente en esa prédica, pero sí tiene que ver con esto que estamos diciendo. Cuando hace su nombre es la característica del Señor en esta puntual, y por eso es que David usa diferentes significados y diferentes nombres para hablar en dos oraciones que componen un versículo. Por eso habla David, el que habita, el que vive de forma reiterada y permanente en las alturas donde está el Señor. ¿Y dónde es las alturas? El secreto. Ese lugar es el secreto, la intimidad. Cuando cerramos la puerta, el setén. Es decir, solo aquel que tiene el secreto del Señor como un lugar recurrente, como un lugar permanente, vive en el lugar, en el secreto de Jehová, que son las alturas. Vivimos confiados, porque estamos en las alturas, porque estamos en Él, porque estamos dentro de su jurisdicción. Y quiero que sigamos con este pasaje. Cuando habla, morará bajo la sombra del Shaddai. No sé si pueden ir siguiendo lo que el Señor quiere hablar puntualmente. Cuando habla de morará, la palabra morará proviene del verbo shasaf, no sé si lo estoy pronunciando bien, que significa permanecer. Es el mismo verbo que utilizó David en el pasaje de Salmos 15:1, y esto es tremendo. ¿Quién morará? ¿Quién permanecerá en tu santo monte? Es la misma palabra que usa el libro de Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Aquel que posee el secreto del Señor como un lugar recurrente, aquel que constantemente hace lugares altos, donde está el Señor, su secreto, como su lugar habitual y recurrente, solo Él permanecerá bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Shaddai. Pasémoslos en limpio. Aquel que tiene la capacidad de poder hacer de ese lugar secreto que es en las alturas, que es donde está el Señor, su lugar recurrente, donde habita, donde está su espacio, hace de eso su vida, su morada, entonces Él va a poder permanecer bajo la sombra del Shaddai. Y la sombra, la jurisdicción, el lugar de Él. ¿Y qué es el Shaddai? Es uno de los nombres del Señor. Shaddai es la unión del pronombre relativo Shah y la palabra Dai, suficiente, que puede. Por eso muchas traducciones lo usan como el todopoderoso, el que todo lo basta, el que es todo suficiente. El Shaddai es el tercer nombre por el cual se revela a Dios en la Biblia. La palabra Él, cuando habla de, porque puntualmente en la textual no dice Shaddai, sino dice El Shaddai. Cuando habla de Él, cuando está el pronombre por delante, hace referencia a una fuerza. La fuerza de aquel que todo lo puede, del poderoso. Cuando nuestro enfoque es constantemente permanecer en los lugares altos donde Él habita, entonces ya no nos preocupamos por lo que pasa abajo. Ya no nos preocupamos por las circunstancias que nos rodean, por las mentiras que nos vienen constantemente como dardos a nuestra mente. ¿Por qué? Porque yo estoy en su realidad, en su jurisdicción, palpo su verdad.
con lo cual no me invade el temor, no me invade la incertidumbre de saber qué pasará, porque tengo latente, porque tengo la verdad del Señor delante de mí de forma constante. Pero para que eso sea una parte de nuestra vida, es necesario constantemente estar en lo secreto, estar en el secreto. Este tiempo que estamos nuevamente encerrados, nuevamente en pandemia, yo no puedo levantar como un dedo como profeta y decir esto es de Dios, esto no es de Dios, pero lo que sí sé que para los hijos de Dios esto debe ser algo poderoso. Tiene que ser un tiempo poderoso en nosotros. Para aún más, Señor, quiero conocer más. Quiero ir a ese lugar secreto. Quiero quiero habitar, quiero permanecer en ese lugar secreto. Entonces ya no nos invaden las cosas de este mundo. Por eso en el mundo hay aflicciones. Allá está, en esa jurisdicción hay aflicciones. Pero confiad, confiad. Yo vencí, vení. No es esto para que estemos en una nebulosa en la estratosfera, diría un expresidente, la estratosfera, y volados todo el tiempo, sino para que nosotros constantemente en nuestro corazón, nuestra mente, esté alineado al Espíritu de Dios y a ese lugar secreto. Él constantemente nos da, la verdad que Él tiene es un arma frente a las dificultades que se puedan presentar, las mentiras que se puedan presentar. Por eso David sigue diciendo más adelante, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del pajarero, de aquellos asaltos del infierno que de repente pueden hacerte tropezar, pueden destruirte, sobre aquellos caminos que quizás te son hasta conocidos, quizás es común, pero sin embargo te asalta. ¿Por qué? Él dice, eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del pajarero, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su verdad. Lo que decíamos hoy, su palabra, su verdad, cada palabra que salió de su boca será tu armadura y tu protección. No podrá engañarte las mentiras del infierno, porque la verdad del Señor estará delante de ti constantemente. La convicción de que es palabra del Señor y solo eso se cumplirá en tu vida. Por eso el escudo de la fe es el que se tiene que levantar para apagar los dardos del infierno. Por eso más adelante dice el Señor, rescataré a los que te aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Porque a pesar de lo que los rodean, ellos permanecen en la sombra de aquel que lo creó todo, de aquel omnipresente, de aquel omnisciente, de aquel que todo lo llena, del todopoderoso, del que todo lo puede. Por eso dice que tenemos que caminar confiados, sabiendo que Él, que creó todas las cosas, es nuestro refugio y que permanecemos en la sombra de Él. Por eso dice al final, por eso cuando me llamen, les responderé, porque ellos estarán ligados a mí, ellos estarán ligados al Señor. Estarán donde el lugar que yo estoy, con ellos en medio de las dificultades, los rescataré, los honraré, porque seremos ligaduras de Él, ligados a Él. Por eso dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si vives en mí, te dice el Señor, morarás vitalmente unido a mí.
y mis palabras morarán en vosotros y continuarán en tu corazón. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando nosotros hacemos de su lugar nuestro lugar, el de su morada, solo vemos su verdad y nos deleitamos en ella, y las mentiras del diablo que nos rodea, las aflicciones del mundo no nos afecta, porque nuestra morada está en el secreto del Señor, en ese lugar alto, en esa jurisdicción de Él. Y podemos decir como David: moraremos bajo la sombra del Shaddai, el Todopoderoso, el que es más que suficiente. Por eso quiero que volvamos a leer el Salmo 91, pero con esta convicción y sabiendo qué es lo que el Señor quiere hablar. Reflexionemos en este tiempo, volver a Él. Y si nos hemos corrido y si hemos mirado las circunstancias, volver a Él. Y quiero que de nuevo leas conmigo, o que escuches, que cierres tus ojos y que puedas escuchar. El que habita el abrigo de Elohim, aquel que lo usa, aquel que está de manera constante en las alturas, en el lugar del Señor, morará bajo la sombra, permanecerá en la jurisdicción y en la protección de aquel Todopoderoso, de aquel que todo lo puede. Diré yo a Yahweh, refugio y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del pajarero, mi hermano. Él te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de las alas de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su verdad. Lo que Él te dijo, lo que Él habló te rodea en ese lugar, en esa sombra, en ese secreto. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni epidemia, ni enfermedades, ni nada, ni diagnóstico contrario, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Por cuanto has puesto a Jehová, a Yahweh, que es también mi refugio, a Elohim, al Altísimo, de aquellos lugares altos. Por habitación tuya tomaste ese lugar como tu habitación, como tu morada. No te sobrevendrá, en ese lugar no te sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará tu morada, pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden todos tus caminos. Sobre las palmas de su mano te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto has puesto en el Señor tu amor. Él te librará, te pondrá en alto, por cuanto has conocido en el secreto su nombre. Lo vas a invocar y Él te va a responder. Él estará en tus angustias y te librará y te glorificará. Te saciará de larga vida y hará que veas su salvación. En ese lugar, como hablaba David, en ese lugar alto, en ese secreto. ¿Cuál es el lugar alto? ¿Cómo llegamos a ese lugar? Mediante el secreto. Mediante el secreto. Cerrando la puerta, nos envolvemos en Él y Él nos impregna de Él, de su esencia, de su naturaleza. Entonces no vemos lo que pasa afuera, vemos lo que Él ha determinado para nosotros. Cuando estamos ahí en ese lugar secreto, todas estas promesas son una verdad en nosotros, son una realidad en nosotros. Y quizás vos decís, bueno, pero a mí nunca me profetizaron o no me dieron una palabra con la cual yo me pueda direccionar.
Mi hermano, tenemos la palabra del Señor. ¿Cuántas palabras hay aquí? ¿Cuántas palabras tenemos? ¿Cuántas promesas? ¿Cuánta herencia tenemos de parte del Señor? Él dice en su palabra, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esa es una verdad en tu vida. Fuimos curados por su llaga. Es una verdad en tu vida. Es una verdad en tu vida. Y si no la puedes vivir, no la puedes experimentar, no la puedes creer, mi hermano, es tiempo de ir al secreto. De ir al secreto. Y poder palpar su verdad, lo que Él dijo. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro sustento diario. Ese es nuestro sustento diario. Y si no lo puedes ver, este es el tiempo, aprovechemos este contexto social, este contexto económico, para decirle, Señor, vengo a tu secreto y hago de este secreto mi morada, para permanecer en tu presencia, que es mi refugio, que es mi fortaleza. No hay otra metodología, sino a través del secreto. Allí podemos experimentar la realidad de Cristo, la verdad de Cristo en nosotros. Y eso, a mí primeramente el Señor me habló. Es la única manera de ser impregnados de Él, para que Él crezca en nosotros. Es el secreto. Y entonces Él será nuestro refugio, nuestra fortaleza. Y en Él, allí, en ese lugar secreto, en ese lugar alto, donde todo es eterno, hay justicia, paz y gozo. Y la justicia en todos los aspectos. Justicia del Señor. Como predicaba el pastor hace un tiempo atrás, hace un par de reuniones atrás. Es necesario la justicia del Señor en nuestras vidas. Pero es en su presencia. En su jurisdicción. Realmente el Señor ha bendecido mucho mi vida con esta palabra. Espero que también del otro lado, no sé, levántenme la manito si los bendijo. Amén, no le entendí, pastora, lo que me quiso decir. Pero es tiempo. Y ahí donde está, le pido que tome la ofrenda, eso que ha apartado para el Señor, eso que preparó para el Señor. Y vamos a orar, ¿qué le parece? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, gracias por las ofrendas de mis hermanos, gracias por cada trabajo de mis hermanos, gracias por cada fuente, Señor, que has provisto a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, bendecimos, Señor, el fruto de sus manos, Padre. Gracias te damos, Señor. Sean santificados por medio de ti, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Padre, bendecimos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Bendecimos las ofrendas, bendecimos los diezmos, Señor. Declaramos que nada caerá como por saco roto, Señor, sino que fructificará, sino que multiplicará, Señor, porque ellos han determinado, Señor, servirte y adorarte, Señor, con todo lo que son, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho hoy, Dios mío. Gracias, Señor, y que cada palabra, Señor, que fue soltada, Dios mío, quede en lo profundo de nuestro corazón, Señor, en lo profundo de nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para generar, Señor, el fruto que estás esperando de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, queremos cada día, Señor, agradarte más, Dios mío, cada día con lo que somos agradarte más, Señor. Padre, para eso es necesario que sigas, Señor, rompiendo, trabajando en nosotros, Padre, para que seas
tú, Señor, a través de nuestras vidas, sino nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos, te alabamos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias a todos, gracias. Los bendecimos en el nombre de Jesús y ya estamos viendo el domingo. Sí, el domingo. Nos vemos el domingo con una poderosa palabra. Va a estar compartiéndola nuestro pastor. Pastor, te amamos. Para que si llegan a decir de chupamedia, que lo digan con razón. Te amamos, pastor. Te amamos, pastora. Los bendecimos. Y nos estamos viendo